ahí hablamos de la parte ósea. Entonces, cuando hablamos de las cavidades nasales, tenemos que tomar en cuenta orificios, el orificio anterior y el orificio posterior, y luego las paredes. Entonces, las fosas nasales tienen un techo o pared superior, un piso o pared inferior, pared interna que se llama la septal o la del tabique nasal, y la pared lateral o externa. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está conformado? Hemos visto cavidad nasal, ¿no? Pero vamos a repasar un poquito. Entonces, cuando hablamos del orificio anterior, ¿qué forma tiene? Una forma triangular o una forma piramidal, por eso le llaman orificio piriforme. Entonces, está delimitado hacia arriba por estos huesitos, los huesos propios de la nariz, huesos nasales. ¿Se acuerdan que en su borde inferior hay esta escotadura? ¿Qué se llama esa escotadura? Por ahí pasa un nervio, ¿no ven? Ahí está su nombre. Nasolobar. Nasolobar, la escotadura nasolobar. Entonces, por ahí está pasando el nervio nasolobar, un nervio que va a ser rama del trigémino. Entonces va a salir, si ustedes recuerdan la cara interna del nasal, es cóncava y solamente tiene ese canal. Ese canal va a venir hasta acá la escotadura para ahí salir el nervio nasolobar y darle inervación a todo lo que es el lóbulo de la nariz, por eso se llama nasolobar. ¿Entonces? Pero también está formado por este hueso. ¿Qué es este hueso? El maxilar, ¿ve? Entonces tenemos la rama montante, que se llama apófisis frontal o rama ascendente del maxilar. Y hacia abajo el cuerpo, que al articularse con el lado opuesto va a formar esto, la espina nasal anterior. Tenemos que decir anterior sí o sí porque hay posterior, ¿ve? Bien, pero también ahora están viendo, ese es el orificio anterior. ¿Qué estamos viendo también? La pared medial o interna y la pared lateral o externa. Entonces, a la pared interna o medial se le llama el tabique nasal, ¿no? O septum, septum quiere decir tabique. Entonces, ¿cómo está formado? Por... Si ahí les pongo una flechita, ¿qué dirían? Ya, bien, ¿no? La lámina perpendicular del etmoide. Si coloco acá una línea, recién es el borde, ¿ve? ¿Y esto? El vómito, ¿ve? Entonces que ambos van a formar lo que es el tabique nasal. Acá estamos viendo estas prolongaciones de la pared interna que se llaman los cornetes, conchas o turbinas. Siempre la de mayor tamaño es la inferior. La mediana es el cornete medio y la más pequeña, que en esta vista no se puede ver, es la superior. Inclusive en algunas personas puede ver el cuarto y quinto cornete, que son accesorios. Cuando es accesorios puede o no puede existir, ¿ya? Entonces esas son las estructuras que tenemos que tener en cuenta a nivel de lo que es la parte de ósea que vamos a ver. Los socios de la nariz se denominan aberturas piriformes. En su interior hay dos cavidades nasales, la derecha y la izquierda, separadas en la línea media por el tabique nasal. ¿No? Para una mejor observación, dividiremos el cráneo en el plano frontal a lo largo de esta línea. Hay muchas estructuras por observar aquí, de modo que nos orientaremos. Aquí se encuentra el paladar duro. Aquí se observa el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se localizan las paredes mediales de las órbitas. Y aquí se encuentran las dos cavidades nasales. El tabique que las divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es inusual. El techo de cada cavidad, formado por la lámina cribosa, es muy estrecho. La pared medial de cada cavidad nasal, formada por el tabique, es suave y no tiene mayores características. Lo mismo sucede con el suelo. Por el contrario, la pared lateral posee varias características, entre las cuales destacan estas tres delicadas proyecciones de hueso, los cornetes.
Se muestra aquí el cornete inferior y aquí el cornete medio. Este, mucho más pequeño, es el cornete superior. Los tres cornetes dividen parcialmente el paso del aire en tres partes: el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Por debajo se localiza el espacio hueco, el maxilar, el seno maxilar, que examinaremos más adelante. Próximo al nivel del suelo de la órbita o pared inferior, la cavidad nasal se torna mucho más estrecha. Esta estrechez se debe a la presencia de agrupación de pequeños espacios huecos, las celdillas etmoidales. Las observaremos en un... Por si acaso a los senos etmoidales se le llama celdillas. Existe el seno etmoidal anterior y los senos etmoidales posteriores. Por lo tanto, también se podría decir celdillas anteriores, celdillas etmoidales posteriores. ¿Ya? Lo que tienen que saber y que siempre se pregunta es dónde desembocan los senos paranasales. Obviamente va a ser en el meato superior o en el meato medio, porque en el meato inferior está desembocando el conducto lacrimonasal. Momento. Para una observación más detallada del tabique y la cavidad nasal, observaremos un cráneo que ha sido dividido justo a la izquierda de la línea media. Aquí se encuentra la porción ósea del tabique nasal. Bien, aprovechando esta imagen. Tenemos, dentro de las fosas nasales, tenemos que estudiar un techo. ¿Están viendo el mouse, no? ¿O no? Sí. Ya, un poquito se ve. Ya, ese es la pared superior, o también llamado el techo de las fosas nasales. Si nos vamos hacia abajo, hablamos del piso. Lo que están viendo acá es la pared medial, pared del tabique nasal o pared septal. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué estructuras forman parte del techo? Entonces, aquí arriba estaríamos empezando con los huesos Propios de la nariz. propios de la nariz o huesos nasales. Luego viene la espina del nasal del frontal. nasal del frontal. Luego viene la lámina Cribosa del no ovoide. papiracea, la lámina cribosa o lámina horizontal del etmoides. Que algo muy importante, que por esos orificios, por eso se llama cribosa, está lleno de orificios, pasan los filetes nerviosos del primer par craneal, ¿no? Del nervio olfatorio. Seguidita vamos a ver dónde se originan bien. Y luego vamos a esta parte que se llama el esfenoides. Lo que están observando aquí es el seno esfenoidal. ¿Dónde se encuentra el seno esfenoidal? ¿Dónde lo ubicarían? Obviamente esfenoides no, en el cuerpo de los esfenoides. ¿En qué cara? Anterior. En la cara anterior. Entonces también forma parte la cresta anterior del esfenoides. Entonces esas estructuras forman el techo de pared superior. La pared inferior, miren cómo estaría conformada. ¿Qué es esto? ¿Qué es, perdón? Claro, pero ¿cómo está formado el paladar duro? Por la lámina. Si les pongo ahí una flechita, tienen que contestar exacto, ¿no ve? La apófisis palatina del maxilar. Eso, la apófisis palatina del maxilar. ¿Y esto? La lámina. La lámina horizontal del palatino. Ahí está su articulación, inclusive si vamos a detalle. Pero lo que está formando parte del piso va a ser su cara superior o las caras superiores, porque las caras inferiores forman parte del paladar óseo. ¿Listo? Entonces tenemos que hablar de la parte superior. ¿Esta elevación qué es? Eso, la arista con la cresta incisiva, ¿cierto? Que cuando se articulan, ahí está la parte más puntiaguda o saliente, esa es la espina nasal anterior, ¿vale? Bien, entonces eso sería el piso. Ahora estas porciones, esta es la lámina perpendicular del etmoide, ¿no? Entonces lámina pentagonal también se le denomina por sus caras que tiene. Entonces ahí hablamos ya del borde superior, del borde posterior, anterior, ¿no? Superior, anterior, inferior y posterior, inferior. Que tenemos que ver las estructuras con quien se articula y que normalmente eso se pregunta. Y el otro huesito es el vómer, ¿no? Vómer, que en su borde superior están las alas y ahí forma la articulación que se llama la esquiselesis, ¿no ve? O esfeno vomeriano. Y este es el borde
posterior. Superior, posterior. Este borde posterior es importante en este momento en fosas nasales, porque es el que divide el orificio posterior de las fosas nasales. ¿Qué se llama? Coanas. Las coanas. ¿Otro nombre? Orificio posterior, coanas o retroventanas. Entonces, por ahí el aire que está ingresando por el orificio piriforme va a lo que es las paredes de las fosas nasales, ¿no? Y pasa a través de lo que son las coanas hacia lo que es la nasofaringe. ¿Está? Entonces, vamos a ver si hay una vista posterior para poder explicar. Está formada por esta parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular, y por este pequeño hueso que no habíamos encontrado hasta ahora, el vómer. La parte más baja del tabique está formada por el maxilar y el hueso palatino. Se muestra ahora la lámina cribosa dividida. Esta proyección de más arriba no la habíamos descrito hasta ahora. Se trata de la crista galli. La sección frontal que estábamos observando fue dividida aquí, justo detrás de la crista galli. Se retira ahora el tabique para lograr una mejor vista de la pared lateral de la cavidad nasal. Bien, ahora pared lateral. ¿Qué tenemos que ver de la pared lateral? Aparte de los cornetes, que son las estructuras más evidentes que tenemos que mencionar. El cornete inferior, que es el más grande de los cornetes, que con su extremo anterior se articula en la cresta turbinal inferior del maxilar y con su extremo posterior en la cresta turbinal inferior del palatino. El cornete medio, que lo hace con las crestas turbinales superiores de ambos, y más hacia arriba el cornete superior, superior, medio, inferior. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte, ¿no?, o desprendemos el cornete medio, adentro, ¿qué encontramos? Eso es un espacio, no se olviden, el seno maxilar, pero hay estructuras anatómicas que podemos encontrar a lo que se llama el laberinto etmoidal, ¿se acuerdan? ¿Qué hay en el laberinto etmoidal? Y aquí hay una estructura a la que estoy marcando con una flechita, que se está articulando con el cornete inferior, en la apófisis etmoidal. ¿Verdad? Esa es la apófisis unciforme. La apófisis unciforme. Entonces, aquí adentro está la bula etmoidal, está la trabécula uncibular, el hiato uncibular. Es el que nos va a dar el hiato un espacio para ingresar a lo que es el seno maxilar. O sea, allá adentro, ese espacio que ven va a ser el seno maxilar. Pero esta pared externa, aparte de los cornetes y obviamente el laberinto etmoidal, también está formado por la cara interna del maxilar. Entonces, de la apófisis frontal del maxilar, al cual se articula el unguis. Pues la cara interna del hueso lagrimal o unguis también forma parte de la cara externa. Y hacia atrás, no se olviden del palatino. Entonces la lámina vertical del palatino en su cara interna también forma parte de esta pared externa. ¿No? Si ustedes ven más hacia arriba, se está viendo la escotadura. ¿No ve? Es fenopalatina ahí. Entonces son estructuritas que tenemos que tomar en cuenta y no solamente los cornetes. Bien. El techo de la cavidad nasal discurre a lo largo de esta línea y alcanza su punto más alto a lo largo de la lámina cribosa. Aquí se muestran nuevamente los cornetes, superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas, parcialmente ocultas por los cornetes. Las observaremos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formada por el maxilar, por el hueso etmoides y por el área perpendicular del hueso palatino. Por detrás, en el punto donde la cavidad nasal se convierte en nasofaringe, la pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides.
Una vez observado el hueso etmoides, regresaremos a las cavidades de los senos paranasales para observar cómo se conectan con la cavidad nasal. Primero examinaremos las aberturas para los senos frontal y maxilar. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Y aquí la cavidad del seno maxilar, vistas a través de una abertura artificial. Los senos frontal y maxilar desembocan en esta compleja área que se encuentra por debajo del cornete medio, la cual hay que observar con más detalle. En el cráneo seco hay dos aberturas largas e irregulares desde la cavidad nasal dentro del seno maxilar, separadas por esta escama ósea, el proceso unciforme. En el cuerpo vivo, todas estas aberturas y gran parte de estas están encerradas por tejido blando. La verdadera desembocadura del seno maxilar se encuentra justo aquí. Si se observa el interior desde el frente, se puede ver que la abertura es bastante alta en la pared medial del seno maxilar. El seno frontal desemboca en el interior de la cavidad nasal mediante un camino estrecho, el conducto frontonasal. El conducto frontonasal se origina por encima del proceso unciforme y discurre hacia arriba y hacia adelante para alcanzar el seno frontal. Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad nasal, sino dentro de un lado estrecho de una cámara localizada aquí, denominada infundíbulo. No se puede visualizar el infundíbulo en un modelo óseo. Lo haremos durante la observación de los tejidos blandos. Observemos ahora las aberturas para los otros senos. El seno esfenoidal desemboca dentro de la cavidad nasal aquí por encima y por detrás del cornete superior. Las celdillas etmoidales que se encuentran arriba en esta región tienen numerosas aberturas pequeñas que desembocan en la cavidad nasal. Algunas de estas aberturas se localizan por detrás del cornete medial, mientras que otras se localizan por debajo. La pared lateral de la cavidad nasal tiene dos aberturas más, la abertura para el conducto nasolagrimal o conducto lagrimal, y una abertura para los nervios y vasos sanguíneos, el foramen esfenopalatino. Como hemos observado, el vaso óseo para el conducto nasolagrimal tiene su origen aquí. El conducto nasolagrimal, que es bastante corto, discurre hacia abajo y hacia atrás hasta desembocar por debajo del cornete inferior. Aquí se encuentra su desembocadura. La última abertura, el foramen esfenopalatino, constituye el extremo interno de un corto túnel para los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la nariz y el paladar. En la parte interna, desemboca cerca de la parte posterior del meato superior. Recorramos todo el camino hacia afuera para observar el otro extremo del foramen esfenopalatino. Esa es la fosa. Entonces la parte posterior de la tuberosidad, estamos viendo la apófisis pterigoides y en el trasfondo está el palatino. ¿Se acuerdan? La fosa pterigo maxilar y hacia adentro pterigopalatino. O sea, el trasfondo de esa fosa es el palatino, el cual da su apófisis orbitaria y su apófisis esfenoidal. Entre los dos, la escotadura esfenopalatina. Cuando se articula el esfenoides, ya es cerrado, entonces ya es agujero esfenopalatino. Entonces por ahí está pasando la rama terminal que entra por todo este lado. La arteria, esa arteria que da 14 ramas, ¿se acuerdan? En grupos. ¿Qué se llama esa arteria? La maxilar interna. ¿Rama de quién es? Rama terminal de La carótida externa. la carótida externa. Entonces una que sube por acá, que es la temporal superficial, y otra que ingresa por detrás, que es la maxilar interna. Va hasta la fosa, al trasfondo y atraviesa el agujero esfenopalatino. Entonces otra de las comunicaciones que va a tener las fosas nasales. Por ahí entonces también está entrando la irrigación para las fosas nasales a través de la arteria esfenopalatina. También por ahí va a entrar, ahí que se encuentra del trigémino. ¿Qué encontramos en esta fosa? El nervio maxilar, no el mandibular está acá. Entonces el maxilar con su ganglio
Por eso ese ganglio del maxilar se llama pterigo maxilar o pterigo palatino, de acuerdo si se encuentra o más superficial o más profundo. Esa es la idea, pues hay una variante ahí. Y de ahí va a también dar la inervación, el nervio maxilar va a cambiar el infraorbitario para entrar al piso de la órbita y salir por la cara genial, ¿no? Pero también va a dar sus ramas colaterales para entrar a las fosas nasales. Esa es la idea. Bien. Que se encuentra aquí, en la profundidad de la fisura pterigo-maxilar. A ver si vamos a ver. Un poquito de hueso estamos repasando, que también podemos preguntar. Una vez observadas las características óseas de la cavidad nasal, retrocederemos y observaremos los huesos que rodean la nasofaringe. Aquí se encuentra la abertura posterior de la cavidad nasal, la coana o narina posterior. Su pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. La lámina medial de la pterigoides termina en el gancho del proceso pterigoides. Esta pieza de material coloreado representa el cartílago del conducto auditivo. El conducto auditivo, ¿no ven? Eso tenemos que dar ahora, ¿no? La trompa auditiva, tuba auditiva o conducto faringotimpánico, ¿cierto? ¿Dónde se origina? ¿Dónde? Oído externo, oído medio, oído interno, no se complica. Oído medio, fácil, oído medio. ¿Y dónde desemboca? En la nasofaringe. La nasofaringe presenta un orificio. Ese orificio está rodeado por esta porción cartilaginosa. ¿Lo ven? Esta porción cartilaginosa va a formar rodetes. ¿Qué se llaman estos rodetes? Anatómicamente. La elevación más superior se llama el rodete tubárico o torus tubárico. Y aquí viene el salpingo palatino y el salpingo faríngeo. Entonces son esas características que tenemos que tomar. Inclusive a nivel del paladar, acá hay otro rodete que es mucoso. No es ni cartilaginoso ni óseo. Eso se llama el torus levatorio, que el paladar lo hace una elevación. Por eso tendríamos que ver en la parte mucosa. Entonces, una de las estructuras también relacionadas entre fosas nasales y oído, porque ahí está la nasofaringe. Bien. El cartílago forma un conducto incompleto abierto por debajo. Próximo al extremo medial del cartílago hay un grupo de aberturas en la base del cráneo que se han observado antes desde un ángulo diferente, el foramen oval y el foramen espinoso, la abertura del conducto carotidio y el foramen yugular. El techo de la nasofaringe, formado por la cara inferior del esfenoides y la porción basal del hueso occipital, desciende hacia el foramen magno. Para completar la imagen de los huesos que rodean la nasofaringe, se añaden las vértebras cervicales. Aquí se encuentra el arco anterior del atlas, y aquí se localiza el diente del axis o proceso odontoides. Ya. Creo que hasta ahí. Ahora vamos a ver la parte del revestimiento. En las próximas 3 secciones se observarán las partes de la cabeza y el cuello que están involucradas en 2 funciones vitales, la respiración y la deglución. Como avance a estos importantes mecanismos, se observará un modelo que ha sido... Ese es el corte cadavérico. Entonces nosotros tenemos el cadáver y hacemos un corte sagital. Lo abrimos y eso es lo que encontramos. De arriba hacia abajo encontramos las fosas cerebrales, en este caso la fosa anterior y la fosa media que nos corresponde. Encontramos las estructuras de las fosas nasales, desde que es el vestíbulo nasal, el orificio anterior, la mucosa nasal o del revestimiento, y encontramos también ahí los senos, el seno frontal, el seno esfenoidal. ¿No? Entonces, esto es lo que les decía hace rato, se están viendo acá. Este es el orificio. ¿Se dan cuenta?
el orificio de desembocadura de la tuba auditiva o faringo timpánico. Entonces miren la porción cartilaginosa, le hace unos relieves. Entonces la porción superior que va a ser el rodete tubárico y los pliegues que van a formar. Uno se va a ir al paladar, ¿no? Y otro se va a ir a la faringe. Se llama salpingo palatino, salpingo faringe. Bien, entonces tenemos ahí, se ve el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior y los espacios, también llamados los meandros, ¿no? Dividido en la línea media. Los conductos para el aire y para el paso de alimentos y líquidos se originan separadamente en la nariz y la boca. El aire pasa hacia atrás a través de las cavidades nasales y la nasofaringe. Perdón, algo para oír importante también. Ustedes recuerdan cuando el oído, estudiamos el límite entre el oído externo y el oído medio, es la membrana timpánica. Entonces, cuando el sonido ingresa, la concha auricular es la encargada de recepcionar los estímulos y la que va a dar como el ingreso hacia el conducto auditivo externo. Entra el sonido hacia la membrana timpánica. La membrana timpánica hace vibrar, se conecta con el mango del martillo, después el martillo tiene articulación con el yunque con el estribo y a través de la platina va a ir hacia el oído interno, ¿no? Hacia la parte vestibular, formando lo que es la ventana oval, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa cuando el ruido es muy fuerte? ¿No? Cuando tenemos una lesión, por eso inclusive van a ver hasta en las discotecas en un lugar, ¿no? Tiene un máximo de aceptación de ruido nuestra membrana timpánica. Elevado a eso, ya podemos sufrir lesiones. Pero esa onda que está entrando tan fuerte puede hacer ceder la membrana timpánica. ¿Qué pasa? Tiene que haber un equilibrio ahí de aire atmosférico. Ese equilibrio es dado por este aire que está ingresando por la cavidad nasal y por la cavidad bucal a través de la tuba auditiva. Entonces, por esta tuba también está entrando aire. ¿Para qué? Para equilibrar ese sonido que tiene. Entonces, tiene, ¿no?, función esta parte que está entrando del aire. Obviamente, hablar de aire respiratorio, vía principal las fosas nasales, pero vía accesoria y más grande además es la cavidad bucal que está ingresando, ¿no? Obviamente aquí está entrando el aire y aquí debería estar entrando aire y alimentos. Entonces, las vías son diferentes a nivel de la nasofaringe, ¿no? Entonces va a tener que bajar, el cartílago epiglótico va a tener que cerrarse y va a tener que continuar con el esófago. En cambio, el aire va a tener que entrar hacia lo que es la laringe, la tráquea y los pulmones, ¿no? Esa es la idea. Por eso ese cartílago epiglótico es el que se está abriendo y cerrando. Ahí, ¿no? Bien. Faringe. Los alimentos y líquidos pasan hacia atrás a través de la cavidad bucal. Los dos conductos se unen aquí. Aire, comida y líquido pasan a través de este conducto común, la bucofaringe. Los dos conductos se separan aquí en la hipofaringe. Comida y líquido pasan hacia atrás al esófago en su camino al estómago. El aire pasa hacia adelante a través de la laringe y dentro de la tráquea en su camino hacia los pulmones. Por tanto, las líneas de transporte de aire, comida y líquido se cruzan en la bucofaringe. Es importante asentar que aire por un lado y comida y líquido por el otro no se dirigen hacia arriba o hacia abajo a través del conducto equivocado. Para evitar que esto suceda, existen importantes estructuras por encima y por debajo de la bucofaringe que actúan como separadores. Son el paladar blando arriba y la epiglotis y las cuerdas vocales abajo. Como observaremos más adelante en estos videos, las estructuras que forman los conductos de aire, alimentos y líquidos también están involucradas en una importante función adicional, la producción de la voz. ¿Cuál es el órgano de la fonación? Las cuerdas son parte de esa estructura. ¿Qué es fonación? A emitir sonido. ¿Cuál es eso?
la nariz. Una vez examinadas las Ahí están las características cuerdas. óseas de la cavidad nasal, los senos paranasales y la nasofaringe, observemos la región en el cuerpo vivo. Comenzaremos con la entrada de la vía aérea que forma un rasgo tan característico de la cara, la nariz externa. En fosas nasales obviamente tenemos que ver el dorso de la nariz, la raíz de la nariz y estas estructuras que se llaman las narinas. ¿Qué se llama esto? Si me hablan de septum, me voy hacia el tabique nasal. Y estos son los orificios, ¿no ve? De ingreso. Esta parte que estamos viendo ahí se llama el vestíbulo nasal. Entonces eso está revestido por piel. Nuestra piel entonces se dobla y ahí se va a formar lo que son los vellitos nasales, al igual que también hay en el oído, en el conducto auditivo, en la porción membranosa y mucosa de la tuba auditiva. Ahí se están formando, aparte de los vellitos, el cerumen. Entonces, en este lugar, en la parte vestibular, ahí se está formando los vellitos nasales, que también son elementos importantes de protección para que entre cualquier microorganismo u organismo hacia nuestras fosas nasales. ¿Me importa? La porción ósea superior de la nariz está cubierta por piel delgada y móvil. La piel sobre la porción cartilaginosa de la nariz es más gruesa y se fija a las estructuras subyacentes. Las aberturas que forman el origen de la vía aérea son los orificios nasales, también denominados narinas. Se retira la piel de la mitad de la nariz para que puedan observarse las estructuras subyacentes. Ojo con esto, ¿eh? El límite del orificio óseo de la nariz, la abertura piriforme, se encuentra aquí. Aquí se encuentra el hueso nasal. Los dos huesos nasales unidos en la línea media forman el puente nasal hasta aquí abajo. Desde aquí hasta casi la punta, el puente nasal está formado por el borde frontal del cartílago del tabique nasal, que detallaremos en un momento. En cada lado, el esqueleto de la nariz está formado por piezas delgadas de cartílago, el cartílago lateral y el cartílago alar. El cartílago lateral es delgado y plano. Por delante se continúa con el cartílago del tabique nasal. El cartílago alar tiene dos partes, el pilar lateral y el pilar medial. El pilar lateral forma el marco curvo externo de la cavidad nasal. El pilar medial gira agudamente hacia atrás y termina aquí. Juntos, los dos pilares mediales forman el esqueleto de la parte más baja y anterior del tabique nasal, que se conoce como columela. Para obtener una buena vista del tabique nasal, se divide el hueso y los tejidos blandos a lo largo de esta línea y se retira el lado izquierdo de la cara. Qué hermoso, ¿no? Esa cara, ¿eh? Se muestra aquí el tabique nasal. Tener eso Antes de observarlo, es de por orientémonos. vida. Aquí se encuentra la fosa craneal anterior. Aquí se localiza el hueso palatino o paladar duro y el paladar blando extendiéndose por detrás de este. Aquí se encuentra la cavidad bucal y aquí la abertura de la cavidad nasal derecha. Por detrás se encuentra la nasofaringe, que observaremos en un momento. El tabique nasal se extiende desde aquí detrás hasta aquí más adelante. Esta pequeña parte del tabique está cubierta con piel. El resto está cubierto con esta capa de membrana mucosa. Se retira una pequeña parte de la membrana mucosa para poder apreciar su grosor. La parte más elevada del tabique es el área olfatoria especializada. Bien, esa área olfatoria especializada que está a partir de lo que es el cornete medio y superior, ahí se encuentran las células olfatorias bipolares especializadas que cuando ingresa el aire van a ir a captar y van a estimularse, y de ahí se van a formar los filetes nerviosos del primer par craneal. A ese lugar se llama la mancha amarilla, ¿no? Al igual que existía la mancha amarilla en el globo ocular. Ahí es donde de verdad se originan, o su origen real, de lo que es el primer y el segundo par craneal. Y de ahí
van a formar filetes nerviosos, van a atravesar la lámina cribosa. Y acá, entre la polis cristagalli y la lámina cribosa, es como una cama o cunita que le hacen, se encuentra el ganglio del primer par craneal. ¿Qué se llama el ganglio? Del primer par craneal. Olfatorio. Olfatorio. Falta una palabra. El bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio. Él es el encargado de captar los estímulos de los olores. Y este bulbo olfatorio que está acá, a través de una cintilla, la cintilla olfatoria, va a llegar al rinencéfalo. ¿Listo? El rinencéfalo ya está formando parte del cerebro. Y ese rinencéfalo es parte de un sistema que se llama el sistema límbico. ¿Alguien sabe qué es el sistema límbico? Eso en neuro vamos a llevar, pero el sistema límbico es nuestro sistema de las emociones. ¿Listo? Entonces todos los recuerdos, toda la parte afectiva, toda la parte de los sentimientos, está ahí en el sistema límbico, en los núcleos cercanos. Ahí. Y este bulbo olfatorio, esta cintilla olfatoria pasa por ahí, para que el cerebro haga consciente de lo que estamos captando. Pero como está relacionado con el sistema de las emociones, por eso es que cuando nosotros sentimos un olor, podemos acordarnos de algo, que sea positivo o que sea negativo. Entonces está atravesado con nuestros sentimientos. Cuando están pasando por la calle y sienten un olor rico, se pueden acordar de lo que cocina su abuelita, su mamá, así, nos empezamos a antojar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es la parte olfatoria. Es bien importante esa cintilla que vaya a esa área. Y esa vía olfatoria es la única que no va al diencéfalo. La vía óptica, la gustativa, ¿no? La táctil, ¿no? La auditiva, todos van a ir a lo que es el diencéfalo, excepto la vía olfatoria. Ella va directamente a un área del cerebro, ¿no? Entonces una vía más directa. Bien, ahí entonces está formando el primer par craneal, que por cierto es un anexo a las fosas nasales. Tiene algunas de las fibras y terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, que son los receptores sensitivos para el sentido del olfato. La lámina cribosa, a través de la cual discurren las fibras del nervio olfatorio, se encuentra a este nivel. Ahora se retira toda la membrana mucosa del tabique para poder observar el cartílago y el hueso subyacente. Esta parte del tabique es hueso, como ya hemos observado. Esta parte está formada por el cartílago del tabique nasal. Este modelo en concreto presenta un defecto inusual en el cartílago, aquí. Más adelante, el cartílago del tabique nasal forma el puente de la nariz hasta aquí abajo. Después se extiende hacia abajo y hacia atrás para insertarse en esta prominencia ósea en el maxilar, la espina nasal anterior. Ahora se retira todo el tabique nasal para poder observar la pared lateral y el suelo de la cavidad nasal. El interior de la fosa nasal, de arriba hasta el borde interior del cartílago lateral que se encuentra aquí, se conoce como vestíbulo nasal. Hablando de eso, toda esa parte que ahí, como ven, es el vestíbulo nasal, es revestimiento cutáneo. ¿Listo? Pero tenemos una elevación. Esa elevación donde empieza el revestimiento mucoso o la mucosa olfatoria se llama el limen nasi, el límite nasal. Entonces, a partir de eso, ya hablamos de un revestimiento mucoso, ¿no? O olfatorio. Bien. Está cubierto con piel. El resto de la cavidad nasal está cubierto con membrana mucosa. Aquí se encuentran los cornetes superior, medio e inferior. La membrana mucosa que los recubre es rica en glándulas mucosas y en vasos sanguíneos. Las complejas superficies de los cornetes cumplen importantes funciones de humidificación y calentamiento del aire inspirado. ¿Cuáles son sus funciones? Preguntas. Esa es pregunta. Esta área olfatoria, así como el área correspondiente en el tabique, contiene fibras nerviosas del nervio olfatorio y terminaciones nerviosas. Bien. No, eso no.
Todos los senos paranasales y el conducto nasolagrimal desembocan en las fosas nasales. Para observar sus desembocaduras en las cavidades nasales, se retiran los cornetes. El cornete inferior estaba aquí. Por debajo de este punto se encuentra la desembocadura del conducto nasolagrimal. Por debajo del cornete medio, que estaba aquí, hay un surco profundo denominado hiato semilunar. Para observar el curso del hiato, se retira su borde inferior con este hilo. El hiato semilunar conduce a una estrecha cámara lateral irregular denominada infundíbulo, el cual recibe los senos frontal y maxilar. Entonces, ¿dónde desemboca el seno frontal y el seno maxilar? En el infundíbulo. ¿Y dónde se encuentra eso? En el meato medio, ¿no? Entonces es una característica que se puede variar. El lácrimo nasal en el meato inferior. Entonces, en el meato medio, ¿qué desemboca? El seno frontal, el seno maxilar, nada más. ¿Perdón? Las celdillas o senos etmoidales anteriores. Esa es la diferencia, ¿ya? Porque en el meato superior va a desembocar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. En ocasiones, las vías aéreas más anteriores también desembocan en el infundíbulo. A veces, como en este caso, desembocan separadamente por debajo del cornete medio. Aquí estaba el cornete superior. Las celdillas etmoidales más posteriores desembocan por debajo del cornete superior. El seno esfenoidal, que es esta cavidad, desemboca en la parte más elevada de las cavidades nasales, el receso esfenoetmoidal. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal, en un modelo diferente. La desembocadura al conducto frontonasal se encuentra por detrás aquí. Para observar las otras cavidades de los senos, observaremos desde fuera una disección en la cual se han retirado todos los tejidos blandos faciales. Aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar, abierta desde adelante. La desembocadura desde el seno dentro del infundíbulo se encuentra aquí arriba en la pared medial. Aquí se encuentran las celdillas etmoidales. La lámina papirácea ha sido retirada. Esta abertura ósea en la pared medial de la órbita también expone el infundíbulo. Ahora regresaremos y observaremos la nasofaringe. Para ello colocaremos el tabique nasal en su lugar. Aquí está la mitad derecha de la nasofaringe. Las desembocaduras de las dos cavidades nasales en la nasofaringe, aquí está la derecha, se denominan coanas o narinas posteriores. El techo de la nasofaringe límites de las coanas. ¿Qué dirían? Límites. Superior. La lámina horizontal del... Etmoides no. Espina anterior de cilindros. No. Hacia arriba está el cuerpo de los etmoides, ¿no? La cara inferior. ¿Verdad? Abajo, ¿qué sería esto? La lámina horizontal del falange. A los lados. La lámina interna de la apófisis pterigoides. Y medialmente, ¿qué es esto? Borde posterior del borde. Lo conocen, ¿no? Siempre se pregunta. Posa por debajo de la porción basilar del hueso occipital. La parte posterior de la nasofaringe reposa frente a la vértebra atlas. Se muestra aquí el arco anterior del atlas.
En la mucosa de la pared lateral de la nasofaringe hay un pliegue pronunciado hacia adentro denominado rodete tubárico, producido por la proyección hacia adentro del cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. La abertura de la mucosa del tubo se localiza aquí. Por detrás del rodete tubárico hay un receso profundo, el receso faríngeo. Se encuentra en las amígdalas El faríngeas. suelo de la nasofaringe está formado por el paladar blando que forma una división muy móvil entre la nasofaringe y la parte posterior de la cavidad nasal. ¿Se acuerdan de la cavidad bucal, la base de la lengua? ¿Qué hay ahí en la base de la lengua? Las amígdalas linguales. Lateralmente estaba la fosa amigdalina. Ahí tenemos la amígdala palatina. En este receso faríngeo están las amígdalas faríngeas. Y por dentro del orificio de la tuba están las amígdalas tubáricas. Entonces, todo esto forma el anillo linfático de Waldeyer, nuestro anillo de defensa. Entonces, las personas que se hacen estripar las amígdalas no es que no sirva para nada, no sirve para defensa. ¿Listo? Entonces, cuando nos han puesto la prueba de COVID, los que se han hecho hacer, nos han metido, ¿se han hecho hacer o no se han hecho hacer? Nos han metido un hisopo, sí, por el orificio anterior a las fosas nasales y parecía que estuviera llegando al cerebro, pero ha llegado, ha atravesado las coanas y ha venido acá a limpiar. Aquí es donde se van a entrar la parte viral. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hace el raspado, lo sacan a la parte química y sale positivo negativo. ¿Por qué no hacen por la boca si es más grande y más fácil de llegar a las amígdalas? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos han hecho por la boca y sí por la nariz? Que es más doloroso y más complicado. La boca es más fácil, ¿no? Pero ¿por qué no nos han hecho por la boca? Porque puede estar contaminado con otro tipo de virus. No. Igual, por la nariz igual entra. Reflejo no soy uno. Por el reflejo nauseoso. La lengua está inervado por el par craneal del vómito, que es el glosofaríngeo. Entonces, si nos metemos los dedos hasta adentro, ¿no ve? Eso pasaría si harían las pruebas por ahí, la gente estaría con reflejo nauseoso y ya muy complicados, ¿no? La faringe desemboca abajo en la bucofaringe. El paladar blando puede moverse hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Sus movimientos, que son importantes al deglutir y al hablar, son producidos por numerosos y pequeños músculos. Estos convergen en el paladar blando desde arriba y desde abajo. La mayoría de estos músculos se insertan sobre una hoja de aponeurosis, similar a un tendón, que ocupa esta parte del paladar. Creo que hasta ahí es lo que tenemos. Bueno, para la lectura, cavidad de los senos paranasales, esto. Algo que siempre se pregunta son las Los relaciones grandes huesos de la cara que los senos rodean la cavidad paranasales. nasal, el hueso frontal, el maxilar, el esfenoides y el etmoides son más o menos huecos. Los espacios huecos en estos huesos contienen los senos paranasales, los cuales se encuentran llenos de aire en el cuerpo vivo y sano. Todos los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal. Para observar las cavidades de los senos, veremos un cráneo en el que se ha retirado parte del recubrimiento óseo de los senos. Aquí se muestra la cavidad para el seno frontal derecho. También hay uno izquierdo al otro lado de esta división. El seno frontal se extiende hacia arriba, por detrás de la parte baja de la frente. También se extiende de forma variable hacia atrás, entre el techo de la órbita o pared superior y el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se encuentra... Creo que del seno frontal no hay problema. Relación superior, la fosa craneal anterior. Relación inferior, ¿no? El techo de la órbita y las fosas nasales, que eso es importante porque ahí tiene comunicación para llegar al meato medio. Esto es importante en la odontología, el seno maxilar. El seno maxilar, obviamente ustedes saben que por eso el hueso es neumático, ¿no? Entonces es una cavidad llena de aire y que está relacionado hacia arriba ¿con qué?
En el piso de la órbita. ¿Qué hay en el piso de la órbita? El infraorbital. El infraorbitario, ¿no? El canal y el conducto infraorbitario. A nivel posterior está la tuberosidad del maxilar. A nivel anterior, la parte geniana, ¿no? Toda esta porción es la porción geniana. Internamente estamos hablando de la comunicación con las fosas nasales, pero inferiormente acá tenemos una relación con ¿quiénes? Con las piezas dentarias. Estas piezas dentarias, en realidad las raíces de las piezas dentarias, puede ser que en su información embriológica las raíces estén dentro del seno maxilar. Si están así, no hay ningún problema. ¿Cuándo es el problema? Cuando esas piezas dentarias tienen caries y los microorganismos pueden llegar al seno maxilar, perforar el tabique que tenemos. Entonces, a esas piezas se llaman las piezas antrales. Por eso, normalmente es desde el primer premolar hasta el segundo molar. Pero en nuestro medio es más evidente el segundo premolar y el primer molar, las piezas antrales. Entonces, esas piezas, cuando se haga un tratamiento de conductos clínicamente, o cuando se haga una extracción, cuando ya no hay más que hacer y la última opción es extraer, tiene que ser siempre con radiografía. Porque si hay comunicación buco-sinusal, como es seno y es cavidad bucal buco-sinusal, si le extraemos, le limpiamos, le suturamos o le dejamos un algodón, al día siguiente va a venir así, porque va a entrar aire, ¿no? Y hay comunicación. Entonces, si hay comunicación, entonces, ¿qué hay que colocar? ¿No? Un material biocompatible, que es como una esponjita ahí adentro para que lo cierre y suturar. ¿Me cuenta? Y hay que lavar, porque no se olviden que si hemos sacado es porque hay microorganismos, no es porque está sano la pieza dental, y que esos microorganismos han podido llegar al seno. Entonces hay que lavar un suelo fisiológico, pero después de que secar o drenarlo toda esa parte y recién suturar. Entonces esa comunicación puede traer bastantes problemas si nosotros no hacemos con radiografía. No es importante esa parte, ¿no? La cavidad para el seno maxilar derecho, también llamado antromaxilar. Hacia atrás, se extiende hacia el área del maxilar que limita la fisura pterigomaxilar. Se extiende hacia abajo casi hasta la raíz del molar y premolar superiores. La pared medial del seno maxilar es también la pared lateral de la cavidad nasal. Su techo forma gran parte del suelo de la órbita o pared superior. Los senos esfenoidales ocupan la parte central del hueso Bien, otro importante, seno esfenoidal, como están viendo ahí. Su relación superior, ¿qué hay acá? ¿Silla turca? ¿No? Bien, la glándula hipófisis o pituitaria está más lateralizada. En las partes laterales, ¿quién está? De los cuerpos, ¿qué camina por acá? No, el nervio óptico está entrando acá. Seno cavernoso. El seno cavernoso, bien. ¿Qué es el seno cavernoso? Un confluente venoso, que es un desdoblamiento de la dura madre. Es un espacio por donde está retornando la sangre, con ese confluente. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Qué está atravesando el seno cavernoso? ¿Qué estructuras pasan por ahí? El nervio oftálmico. Ya, Con sus ramas. con sus tres ramas. Sí. ¿Ve? Nasal, frontal, el oftálmico. ¿Qué más? El maxilar. ¿Qué más? Los nervios de los músculos del globo ocular. ¿Cuáles son? El tercero, el cuarto, el sexto. Pero además hay una arteria que entra por acá, que es el agujero rasgado anterior. La arteria Carótida interna. carótida interna. Eso más está causando. Entonces, imagínense si hay una lesión a nivel de este seno esfenoidal y que haya contacto con el seno cavernoso. Es bien complicado.
y si es más lateralizado, a la glándula hipófisis. Súper complicado. ¿Ve? Porque la glándula hipófisis es nuestra glándula maestra, ¿no? La que regula todo el funcionamiento Fenoides. endocrino del cuerpo. Se ha realizado esta abertura para mostrar el seno esfenoidal derecho. Para observarlo mejor, examinaremos un cráneo dividido en la línea media. Ahí está. Ahí ya se ve mejor superior, ¿no? Aquí se muestra de nuevo el seno esfenoidal derecho. Por encima del seno esfenoidal se encuentran el suelo Superior. La fosa craneal anterior. Anterior. Parte superior de la fosa. Inferiormente. Región. ¿Con qué se comunica? La nariz con la nasofaringe. Entonces el techo de la nasofaringe, entonces está formado por el esfenoides y el occipital. Posteriormente, ¿qué será esto? Eso es lo que llamamos el clivus o canal basilar. ¿Qué hueso es esto? El occipital se está articulando ahí. Entonces esa es la relación importante también que tiene el seno esfenoidal. de la fosa craneal anterior y la silla turca. Por detrás se encuentra la porción basilar del hueso occipital. Por delante del mismo se encuentra la parte alta de la cavidad nasal y por debajo el techo de la nasofaringe. Finalmente nos dirigimos al frente para observar la agrupación de pequeñas cavidades que contienen las celdillas etmoidales, colectivamente denominadas seno etmoidal. Se extienden justo por detrás del conducto nasolagrimal, hacia atrás a lo largo de la pared medial de la órbita. Como ya hemos observado, las celdillas etmoidales se encuentran entre la pared medial de la órbita y la pared lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal. Listo, así pues, fosas nasales.